Acaben les vacances i tornen la rutina, la feina, les escoles... A vegades sentim angoixa, malestar. És el que s'anomena síndrome postvacacional? Sí, de hecho se le llama incluso depresión postvacacional, coloquialmente, aunque es un término que en la literatura científica no existe porque no es ni un trastorno ni una enfermedad, ni siquiera un síndrome, ¿no? En el sentido que es simplemente una reacción normal de adaptación que tenemos ante un cambio brusco a veces, ¿no? de horario, de estilo de vida, y por tanto el cuerpo está readaptándose a un poco todo lo que ello implica, ¿no? El cuerpo lo ve como una amenaza a la que tiene que prepararse, y eso implica que aparezcan ciertos síntomas como cualquier otra reacción de estrés. Puede aparecer pues, un poco de irritabilidad, cansancio, problemas de concentración, a lo mejor problemas de sueño, pero no tienen la mayor importancia. De hecho, prácticamente nadie, al menos hasta la fecha, no consulta, ¿no? aquí en el hospital por este tema, ¿no? Quiere decir que es algo que pasa de manera normal en cuestión de unos días. I en tot cas, per pal·liar una mica aquests malestars que dius que són naturals, quins consells ens pots donar? Quines mesures podem prendre? Hay algunas cosas que se puede recomendar, por ejemplo, el volver a hacer una adaptación más gradual para que el cambio no sea tan brusco, por ejemplo, volviendo un par de días antes de los viajes que hemos programado para que el cuerpo se vaya reaclimatando y la mente también, y que el cambio de horarios y de estilo no sea tan marcado, ¿no? Entonces, ir cogiendo poquito a poco esas rutinas puede ayudar. Y luego, cuando volvemos, pues quizá relajar un poco la autoexigencia, ¿no? En el sentido de priorizar de forma realista lo que podemos hacer esos días, lo que podemos esperar de nosotros, no esperar un rendimiento, estar al 100%, porque va a ser difícil que podamos llegar a eso, ¿no? Y además eso nos puede dar la falsa sensación de que no hemos descansado suficiente de las vacaciones, cuando en realidad lo que está pasando es que el cuerpo se está reaclimatando de nuevo al cambio, con lo cual es algo completamente normal y que va a pasar en cuestión de días en la mayoría de los casos. Evidentemente, si había un malestar previo, ¿no? A nivel de motivación laboral o conflictos laborales o algún problema emocional que se tenga, ¿no? Personales que hubiesen, evidentemente van a volver a aflorar a la que volvemos a ponernos en contacto, a enfrentarnos a esa situación, con lo cual ahí sí que podría ser, si no lo era ya, un buen motivo para pedir ayuda profesional o para bueno, mirar un poco con más cariño y cuidar estas áreas, ¿no?